Bueno, buenos días, ¿cómo se encuentran? Les saludo desde Bucaramanga. Mi nombre es Andrea Torres, ya todos me conocen. Soy su asesora para seguridad y salud en el trabajo. Estoy aprovechando estas herramientas tecnológicas para poder hacer esta capacitación con ustedes. Deseo pues que se encuentren muy bien. Espero verlos en los próximos días. En esta ocasión pues vamos a trabajar en la identificación y la prevención del riesgo físico como uno de los temas que nos quedan de capacitación respecto de nuestro plan de trabajo anual. Entonces me gustaría que estén muy atentos. Deseo pues que inicien el mes de diciembre con la bendición de Dios, que puedan aprovechar estas fiestas en familia y pues que saquemos el tiempo para terminar nuestras actividades relacionadas con el sistema de gestión y pues obviamente con la participación activa de todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a trabajar este tema en un espacio pues relativamente corto y es la que tiene que ver con el riesgo físico. En este caso, quisiera contarles sobre los objetivos de esta actividad, los cuales son socializar con ustedes los riesgos físicos asociados a sus labores, entregar pautas de prevención relacionadas con los peligros a los cuales ustedes están expuestos, fomentar el uso adecuado de elementos de protección personal y que ustedes identifiquen su responsabilidad como trabajadores en el cuidado de su salud. Bueno, ¿cuáles son los riesgos físicos en el trabajo? Aquí encontramos algunos ejemplos. Tenemos en la conducción de vehículos como el tractor, la volqueta, tenemos exposición a vibraciones, ¿cierto? De cuerpo completo y tenemos exposición a ruido. Cuando manejamos una guadaña, una motosierra, un equipo, una herramienta que genere vibraciones, la recibimos a través de la mano hacia los brazos y ahí también estamos expuestos a vibración. El clima, es decir, las condiciones ambientales de temperatura, de humedad, también generan un riesgo laboral. Recuerden que los riesgos laborales se miden a través de una identificación visual o de una medición. Si ustedes recuerdan, hace poco estuvo un ingeniero realizando mediciones ambientales en la plantación, dentro de las cuales, o en su mayoría, o prácticamente en su totalidad, se midieron los riesgos físicos para evaluar en qué nivel estamos como empresa y ustedes como trabajadores en qué magnitud, en qué proporción están expuestos a estos riesgos, teniendo en cuenta que tenemos que tener un número, ¿sí? un parámetro con el cual comparar, que es pues la norma o la ley colombiana nos da un valor mínimo y un valor máximo dentro del cual debemos estar. Entonces las mediciones nos permiten conocer ese valor que tenemos en este momento en cada uno de los cargos, en este caso que se midieron, y saber si estamos dentro de los límites permitidos o si estamos fuera de los límites. Quiero de una vez contarles que en el 100% de las mediciones ambientales en plantación estuvimos dentro de los límites normales o esperados. Sí, tenemos que continuar pues implementando los controles que ya tenemos. Solo tenemos una recomendación de mejorar la iluminación en el área de oficina. Sí, en uno de los puestos de trabajo hay que revisar esa iluminación y hacer unos ajustes con respecto a las persianas y a las lámparas, pero es un tema puntual que se corrige pues con un cambio de infraestructura allí. Entonces, en este caso, pues en plantación como tal, en los lotes, podemos estar con la tranquilidad de que tenemos los valores dentro del límite esperado o seguro, por decirlo así. De todas formas, no hay que dejar de usar los elementos, de realizar nuestras pausas activas, nuestros estiramientos, la hidratación y bueno, los controles que ya vamos a ver aquí adelante. Entonces, vamos a hablar sobre la definición de riesgo físico. Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo físico siempre va a ser emitido por una fuente. Entonces, ¿cuál es esa fuente? Si estoy hablando de ruido, yo estoy pensando en que la fuente del ruido va a ser una máquina, una herramienta, un equipo, una planta eléctrica, un vehículo. Entonces siempre hay una fuente que emite
en este caso este sonido o vibración o calor, ¿sí? Entonces hay una fuente que realiza la emisión y que yo como trabajador lo recibo. ¿Listo? Si estoy hablando de la radiación no ionizante, los rayos UV, ¿cuál es la fuente? En este caso hablamos del sol, ¿cierto? Entonces, en el transcurso de esta actividad, pueden ustedes, si tienen alguna inquietud, se la manifiestan a Darren, pausen el video y Darren al finalizar me envía esas inquietudes para que ustedes puedan tener la respuesta o la aclaración. Entonces tenemos radiaciones ionizantes, no ionizantes, temperaturas, es decir, las condiciones del clima, tenemos la carga física, tenemos la vibración, ¿cierto? Y el ruido. Entonces, estas emisiones actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo. El sol actúa sobre la piel. El ruido actúa sobre el oído. La vibración actúa sobre nuestro sistema osteomuscular o sobre nuestro sistema nervioso central o, dependiendo la emisión, pues hay un órgano que la recibe y por tanto puede llegar a afectarse o a producir efectos nocivos. Si hablamos de la iluminación, la fuente de iluminación es una lámpara, una luminaria, y el órgano que se puede llegar a ver afectado son mis ojos, ¿cierto? Listo, entonces, ¿de qué depende ese daño que yo puedo llegar a tener? De la intensidad, es decir, si yo hablo de ruido, yo necesito tener una alta intensidad del ruido para decir que me voy a lesionar, ¿cierto? O me voy a enfermar. O si estoy hablando de la temperatura, igual, tengo que tener unos niveles elevados, bien sea temperatura muy alta o temperatura muy baja, ¿cierto? Entonces hay que tener eso presente, dependiendo de la intensidad puede llegar a ser el daño. Y el tiempo de exposición, es decir, si yo trabajo todos los días en un horno fabricando pan, es un ejemplo, pues recibo calor, alta temperatura, calor todos los días por más quizás de 8 horas. Entonces esa exposición alta en número de horas incrementa el riesgo de que yo pueda enfermarme. ¿Listo? Ustedes, digamos, en la exposición a ruido, cuando lo veamos más adelante, muchas veces se rota la actividad, no todas las veces la hace la misma persona, estamos en un espacio abierto, cosa que también minimiza el riesgo, y también usamos nuestra protección. Entonces esos controles son los que nos permiten minimizar ese nivel de riesgo y que evitar, digamos, esos síntomas o esas enfermedades a futuro. Bueno, tenemos aquí como primer riesgo la condición de iluminación. Entonces, la condición de iluminación, como les decía al principio, puede ser excesiva, es decir, demasiada luz, o deficiente, es decir, poca luz. ¿Sí? Entonces tenemos que ver, regálame un segundito, listo. Entonces, el exceso de iluminación no es bueno, la deficiencia de iluminación tampoco. Entonces hay que estar dentro de los límites necesarios de acuerdo con la tarea que yo realizo. Si yo estoy hablando para ustedes en plantación, en el lote, ustedes gozan de iluminación natural y es suficiente para la tarea que realizan. Si ustedes tuvieran que escribir todo el día en una planilla, tuvieran que hacer conteo de piezas, tuvieran que hacer de pronto verificación con algún elemento que tengan que ver, digamos, microorganismos, cosas muy pequeñas a nivel de la plantación, pues tendrían quizás que usar alguna lámpara o algo que les permita aumentar la cantidad de luz y así pues no tener un esfuerzo mayor de la visión. En oficinas, como es la sede de Bucaramanga y la oficina de plantación, tenemos que hacer algunos ajustes para poder mejorar esa cantidad de luz. En algunos puestos de trabajo tenemos un poco excedida la luz y en otros tenemos deficiencia. Entonces tenemos que hacer algunos ajustes sencillos como ajustar el tema de la apertura de las persianas o hacer un cambio o una reubicación de una lámpara. Todo con el ánimo de que la tarea que yo realizo esté con la cantidad de luz necesaria. Listo, esto me permite
reducir la fatiga, la tasa de errores, los accidentes y en general. Entonces la iluminación, como les decía, tiene una fuente, y en este caso para ustedes es el sol, como rayos de luz. ¿Listo? No me lo confundan con los rayos UV, que son los que pueden llegar a afectar mi piel. Ahí ya más adelante lo hablamos. Por ahora estamos hablando de rayos de luz o de cantidad de luz. Ahora, la iluminación en exceso o en defecto puede tener síntomas o ¿sí? Nos puede llegar a generar un daño en la salud, como son problemas oculares o problemas de visión, cefaleas, que son dolores de cabeza, fatiga, efectos anímicos y síntomas osteomusculares a nivel en especial de los músculos de nuestra cara. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control para la iluminación? Entonces, considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad. Si yo voy a realizar un conteo, voy a realizar escritura, lectura, yo tengo que tener una cantidad de luz necesaria. Y si estoy haciendo labores de campo, labores que pues quizás no requieren mayor precisión, pues la luz natural es suficiente. Teniendo en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos por ley, planificar la iluminación en el lugar de trabajo orientando la luz al sitio correcto. Es decir, si yo estoy trabajando en un escritorio, pues ideal que la luz esté sobre mi cabeza sin que llegue a generar una sombra con mi mismo cuerpo. Entonces por eso es importante tener como la asesoría de las personas que nos visitaron anteriormente, para que nos digan, mire, tienen que moverla a este sitio, tienen que cambiarla por luz LED, o tienen que instalar una persiana o reubicar el escritorio en el caso de las oficinas. En el caso de plantación, pues digamos que este riesgo es bajo, listo, porque ustedes cuentan con buena fuente de luz. Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de trabajo que lo requieran, colocar las superficies de trabajo en los puntos de luz, lo que les acabo de explicar, no directamente sobre los planos de trabajo, y siempre evitando reflejos y deslumbramientos. Ahora, la iluminación en exceso o en defecto, también es importante tener presente, en este caso en los lugares de trabajo como oficinas, donde se ubican los escritorios, y hacer una buena distribución de las lámparas con respecto a esa ubicación. ¿Listo? También los materiales de los escritorios influyen, el color de las paredes. Entonces siempre que sea de un color claro, que no, digamos que ayuda a difundir convenientemente la luz. Cuando hablamos ya de las condiciones de ventilación, que es otro de los riesgos, tenemos en los establecimientos, la ventilación contribuirá a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. Es importante tener en cuenta que la ventilación deficiente contribuye a la contaminación ambiental. Entonces, un lugar de trabajo que no esté bien ventilado, pues obviamente es un foco de acumulación de olores corporales, exceso de calor, humos y vapores en el caso de que haya presencia de maquinaria, equipos. Es decir, si nuestro taller de mantenimiento estuviese cerrado, pues probablemente hubiese acumulación de dióxido de carbono, de olores, calor, humos metálicos de soldadura. Entonces es importante, o es un control que ya tenemos implementado, el hecho de que sea un espacio abierto. ¿Listo? Eso en cuanto a la ventilación. Y obviamente la ventilación también aporta a que el nivel de oxígeno sea el adecuado para trabajar en esa zona. Entonces, relacionado con el ambiente. ¿Cuáles son los efectos de que haya una ventilación inadecuada? Entonces, irritación ocular y respiratoria, resequedad de la piel, fatiga mental y dolores de cabeza. Si yo me veo obligado a trabajar en un lugar demasiado cerrado y hay presencia, por ejemplo, de sustancias químicas, por eso es que las áreas de almacenamiento de químicos deben estar bien ventiladas, o presencia de vehículos, de equipos, de maquinaria, pues voy a tener probabilidad de tener alguno de estos síntomas. Condiciones de ventilación respecto a las medidas de control que se toman en cuenta. Digamos que esta capacitación es a nivel general para que ustedes puedan identificar cuáles son todos esos riesgos físicos. En este caso, algunos ustedes ya pueden darse cuenta que para nuestra empresa
son bajos. Por ejemplo, la iluminación en plantación es un riesgo bajo, la ventilación en plantación es un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque tenemos adecuada ventilación ya que estamos trabajando en campo abierto. En oficinas, ya que tenemos suficientes ventanas, las cuales se dejan abiertas, circula el aire, pues digamos que la probabilidad de daño o de enfermedad relacionadas con estos riesgos es muy baja. Ahora, como les decía, la ventilación puede ser natural o forzada, por ejemplo, mediante ventiladores, en este caso, por ejemplo, para oficinas, y pues preferiblemente debería ser natural. El flujo de aire debe ser siempre en zonas limpias y no contaminadas. En el caso de usar ventiladores, se recomienda ventilar los ambientes durante 10 minutos por hora, siendo este el tiempo suficiente para renovar el aire. Es decir, en oficinas, si estamos usando quizás un aire acondicionado o tenemos las ventanas cerradas porque el clima afuera está fresco, por lo menos de vez en cuando abrir las ventanas para que circule aire limpio, aire fresco. Evitar zonas de flujo muerto, es decir, zonas donde el aire no circula. Se debe tener en cuenta que haya ingreso de aire limpio en las zonas bajas y egreso de aire viciado en zonas superiores, donde el aire caliente viciado tiende a elevarse, es decir, a veces las ventanas en este caso están con una orientación, de pronto no hay, digamos, doble circulación, es decir, tenemos una ventana, siempre cuando estamos ventilando un espacio tiene que haber una fuente de entrada y una fuente de salida. Entonces abrimos una ventana y si no tenemos más ventanas en la oficina, pues vamos a abrir la puerta, listo, para que haya una circulación adecuada del aire limpio y del aire viciado, que sería el aire sucio. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la carga térmica. La carga térmica es la que tiene que ver con la sensación de calor o frío que experimentan las personas en su trabajo. Listo, es decir, pueden ustedes decirle la temperatura ambiente, o sí, en este caso pues técnicamente se llama carga térmica, para que ustedes lo tengan dentro de su vocabulario. El confort térmico es un factor físico que influye de manera directa en el rendimiento de las personas, y creo que ustedes lo experimentan a diario. Los días donde tenemos demasiado calor, ¿qué pasa? Pues estamos trabajando un poco más incómodos que los días que son frescos, ¿cierto? Afortunadamente, pues ya su cuerpo se ha ido habituando a este clima y pues digamos que ya es algo tolerable, ¿sí? No es algo que quizás me incomode tanto trabajar que definitivamente me tenga que retirar de mi tarea. Sí, entonces ya pues el cuerpo se va aclimatando. Ahora, este existe cuando las personas no experimentan sensación de calor ni de frío, es decir, cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables, ¿cierto? Entonces, digamos que es la condición ideal de confort. Es decir, yo estoy confortable en un área donde haya una temperatura, humedad y aire o ventilación adecuadas. Es por ello que porque la primera condición de confort es la neutralidad térmica, es decir, cuando no se siente mucho calor ni mucho frío, la temperatura corporal interna del ser humano es alrededor de los 37 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura corporal aumenta en la medida en que esas condiciones de temperatura, humedad y ventilación pues aumentan o disminuyen, ¿cierto? Entonces es posible que una persona pues se vea afectada porque no hay buena ventilación, porque además de esto la temperatura ambiente es alta y la humedad. Entonces pues es como para que ustedes entiendan un poco estos síntomas que pueden llegar a presentarse. Erupción cutánea, como le da muchas veces a los niños, lo que llamamos un broto por calor. Calambres, golpe de calor, que sí es uno de nuestros riesgos más importantes, teniendo en cuenta que tenemos una vegetación alta, ¿cierto? Que a veces pues quizás limita un poco la circulación del aire. Entonces sumándolo pues a los rayos del sol, a la temperatura, a la humedad, en temporadas de calor es posible que tengamos síntomas asociados a golpe de calor. Entonces pues para eso hay que tener una hidratación adecuada y usar la ropa adecuada. Deshidratación es otro síntoma, y fatiga.
La fatiga en general lo vamos a ver en todos los riesgos. La carga térmica tiene unas medidas de control específicas, como lo son el uso de ropa adecuada a la temperatura ambiente y tarea que se desarrolla, tener hábitos apropiados de comida. Hay comidas que nos aportan mayor cantidad de agua que otras. Si yo tengo bajo consumo de frutas, de vegetales, el riesgo para mí de deshidratación es mayor. Entonces yo debo mejorar esa dieta, que de pronto sea solo basada en carbohidratos y proteínas, incluir en esa dieta las frutas y los vegetales para yo tener una fuente de agua adicional a la que consumo en mis bebidas. ¿Listo? Regulación de periodos de exposición y descansos. Esto quiere decir pues que tengo unos descansos programados en mi jornada para que yo pueda quizás parar el ritmo de trabajo, ¿sí? Descansar y asimismo refrescarme con las bebidas que tengo a mi alcance para hidratación. Ahora, la hidratación adecuada, como lo estoy mencionando, es importantísimo que ustedes mantengan permanentemente sus bebidas, preferiblemente que sean bebidas hidratantes, tener controles periódicos de salud, si está bajo el sol tomar descansos en sombra, evitar cambios bruscos de temperatura. Si está prendido el aire acondicionado y yo vengo de plantación en oficina, voy a hablar con Darren o con Jorge y yo entro de manera imprevista, pues estoy haciendo un cambio de temperatura importante, por tanto hay que tener precaución con esto. Si yo sé que vengo acalorado, pues hay que esperar, aclimatarse un poco y luego sí, preferiblemente por la ventana o hacer el llamado para que ellos salgan y les atiendan, evitar estos cambios de temperatura. Ahora, para hidratarnos yo les traigo como esta recomendación. Yo sé que a veces llevamos limonada o llevamos agua panela, otras cosas, pero podrían llegar a probar con esto. Tomamos 1 litro de agua, si el recipiente es mayor, pues ustedes hacen la proporción. Si es 1 litro de agua, 2 cucharadas de azúcar, una pizca de bicarbonato, un limón y una pizca de sal. Esta bebida es hidratante y pues la pueden preparar ustedes en casa. Bueno, ahí les dejo para que puedan, igual ustedes tienen el material, ahí Darren les puede dar la receta para que la puedan probar. Entonces vamos a hablar del ruido. El ruido es otro factor de riesgo físico que tiene que ver con la percepción de variaciones en la presión del aire por parte del oído. No todos los sonidos son ruido. Este es un sonido desagradable. Cuando hablamos de sonido o ruido, la diferencia básicamente es esa, que el ruido tiende a ser desagradable y se presenta con intensidad. A mayor intensidad, pues mayor molestia o incomodidad y obviamente el riesgo de enfermarnos a nivel de nuestros oídos aumenta. El daño que se produce en el oído depende del nivel de ruido y del tiempo de exposición. Entonces, si el ruido es muy alto y yo estoy expuesto por 8 horas, la probabilidad de enfermarme o de perder la audición es alta. Por tanto, si yo estoy trabajando en un ambiente ruidoso, a pesar de que los niveles sean altos, pero tengo periodos cortos de exposición y además de eso me protejo con mis protectores auditivos, la probabilidad de daño va a ser baja. ¿En qué labores estamos expuestos a ruidos? En manejo de la guadaña, la motosierra. Los vehículos también tienen una fuente de emisión de ruido. Entonces, fíjense que no es solamente el operador, sino las personas que están alrededor. Obviamente el operador recibe la mayor cantidad. Por eso es importante siempre mantener buenas distancias de las personas que están manipulando fuentes de ruido, en este caso una guadaña. Las personas, lo ideal es que estén por lo menos a unos 15 metros de distancia. Las personas que están pues alrededor. Ahora miremos acá que esta imagen nos permite ver los decibeles, ya hablándolo un poco más técnico para que ustedes pues lo tengan en su conocimiento. El ruido se mide en decibeles. ¿Qué son decibeles? Pues es un numerito que nos da la cantidad de ruido que hay en el ambiente. En las mediciones que hicimos se instaló un aparatico en las personas que manejan ruido en la empresa y ellos hicieron su jornada laboral normal y el aparato registra qué cantidad de ruido
recibe esa persona. Entonces siempre se dice que si es por encima de 85 decibeles hay probabilidad de enfermarse. Si está por debajo de 85 la probabilidad es baja. ¿Qué es importante? Que si yo estoy todo el día expuesto al ruido, pues garantizar que siempre use mi protección auditiva. Entonces, ¿cuáles son los efectos para la salud? Aquí tenemos trastornos de memoria, afectación del ánimo, hipoacusia neurosensorial, que es la enfermedad asociada a la exposición al ruido. ¿Listo? Tinnitus, que son aquellos pitos o sonidos que ocasionalmente escuchamos a nivel de oído, pero que no vienen de ninguna fuente, sino son como internos en nuestro oído. Insomnio, estrés, bueno, y obviamente digamos que tener afectaciones en la audición tiene también efectos a nivel del equilibrio, ¿cierto? Entonces, para que ustedes entiendan la importancia cuando la empresa les suministra un protector auditivo tipo copa o de inserción, o lo ideal es que usemos los dos. Entonces lo usamos, ¿por qué? Porque eso atenúa o reduce la cantidad de ruido que mis oídos están recibiendo. Por eso es muy importante usarlos. Y no solamente usarlos, sino también tenerlos adecuadamente limpios, en un lugar fresco, seco, que no haya humedad. Si considero que ya requieren cambio, pues yo lo informo a la persona encargada para que puedan hacerme ese cambio. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de prevención para el ruido? Es decir, ¿cómo evito enfermarme cuando estoy trabajando con ruido? Entonces, adquirir equipos que generen bajos niveles de ruido. En el momento de la compra de los equipos, la empresa tiene en cuenta que sean equipos de pronto no de tanta emisión de ruido, ¿cierto? Es importante eso. Realizar encerramientos. Si yo tengo una planta, un motor que genera una cantidad de ruido excedida, es decir, a los niveles permisibles, debo pensar en construir un encerramiento. ¿Para qué? Para contener esa cantidad de ruido. Instalar amortiguadores, silenciadores en las fuentes de ruido, esos son controles de ingeniería. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos de carácter periódico, que sea preventivo, no correctivo, y que incluya las inspecciones, que pues es lo que hacemos con apoyo del equipo de seguridad y salud en el trabajo. Limitar los tiempos de exposición. A menor exposición, menos riesgo. Es decir, si yo uso la guadaña, el hecho de que la use solo por 1 hora al día y no todos los días del mes, pues es un control. Que un día haga una labor un trabajador y el otro día otro trabajador es un control, ¿cierto? Ahora, es importante tener en cuenta que el tiempo de exposición pues está relacionado también con la jornada laboral. Es decir, si yo inicio mi jornada a las 6 de la mañana y uso la guadaña hasta las 2 de la tarde, voy a tener que hacer periodos de receso en esa jornada. ¿Para qué? Para hacer descanso de mis oídos, para hacer descanso osteomuscular, estiramientos, hidratación, y pues que de esa manera el efecto sea el menor posible. Es posible que yo use la guadaña un día, 8 horas al día, pero no la voy a usar los 30 días del mes. Ahí también estoy teniendo un control, ¿cierto? Quizás la utilicé una semana porque había una labor puntual, pero ya la vuelvo a usar a los 6 meses o a los 3 meses. Entonces, a eso es que me refiero con control de la exposición, que no es una labor que tengamos que hacer día a día durante los días laborales del año. Entonces ahí pues tenemos ya un control. Ubicar las fuentes de ruido en lugares apartados si es posible. El uso obligatorio de la protección auditiva, mantenimiento de los elementos de protección, correcta higiene de los oídos. Ojo porque los copitos, estos elementos que se introducen no son recomendados por las personas, por los médicos. En este caso, lo ideal es que si yo requiero una limpieza, pues el médico sea el que lo determine, una limpieza interna, ¿sí? Si tengo alguna molestia, pues hay que consultar. Capacitación, vigilancia médica, que son las audiometrías que hacemos periódicamente.
Bueno, ahora vamos a hablar de las vibraciones. Las vibraciones son todo movimiento oscilante de un cuerpo sólido respecto a un punto fijo. Estas vibraciones se transmiten al individuo a través de las zonas de contacto con el objeto que vibra. Es decir, si yo cojo con mis manos la guadaña, por ahí entra la vibración a mi cuerpo. Si yo me siento en un vehículo para conducirlo, ahí está entrando la vibración a mi cuerpo. Estas son percibidas por órganos que transmiten desde el sistema nervioso superficial, como es la piel, los órganos internos y el aparato vestibular del oído. Las podemos clasificar en vibraciones transmitidas mano o brazo, como es el caso de guadaña, motosierra, pulidora, o cuerpo completo, como lo son los vehículos. El umbral para percibir las vibraciones depende de la frecuencia de las mismas y la sensibilidad de los receptores y la extensión del área de contacto. Entonces, ¿cómo entra a mi cuerpo la vibración? Si yo soy sensible, mi cuerpo es sensible, mis manos son sensibles, pues voy a recibirla con mayor intensidad. Si yo utilizo guantes, los guantes no van a evitar que yo reciba la vibración, pero sí van a minimizar ese impacto. Entonces es importante el uso de guantes en la conducción o en la operación de máquinas, herramientas y equipos. ¿Cuáles son los efectos para la salud de las vibraciones? Alteraciones osteomusculares, alteraciones cardiovasculares, acelera el ritmo cardíaco, ¿sí? Alteraciones del sistema nervioso central, mareo y vómito y trastornos visuales. Entonces hay que tener en especial precaución con este riesgo. Los controles más importantes que tenemos para evitar enfermedades asociadas a la vibración son disminuir el tiempo de exposición. Si ustedes se fijan en todos los riesgos físicos que hemos hablado, lo más efectivo es reducir el tiempo de exposición, ¿cierto? Porque inevitablemente cuando yo me expongo a estos riesgos, pues voy a recibirlos, porque son percibidos por mis órganos, por mi piel, por mi oído, por mis ojos. Entonces es inevitable que yo los reciba si estoy en un ambiente de trabajo donde ellos están presentes. Por eso es que la empresa busca estrategias como alternar las actividades, hacer cronogramas de trabajo de modo que no queden actividades de esta implicación durante todo un mes o durante todo un semestre de manera continua, sino que pues obviamente también nuestra actividad objeto social de la empresa lo permite, porque tenemos unos ciclos, tenemos unas actividades que no son rutinarias, sino que son ocasionales. Eso también favorece a que no tengamos que hacerlo todos los días del año, como si lo ocurre, por ejemplo, en las plantas industriales, en los talleres automotrices o de metalmecánica, que deben usar un taladro todos los días, que deben usar quizás una pulidora todos los días. Entonces, o pensemos en las labores, por ejemplo, de un jardinero, que quizás todos los días tiene que usar una guadaña, ¿cierto? Entonces, afortunadamente ustedes tienen la posibilidad de alternar y de no recibir estas emisiones todos los días del año. Establecer un sistema de pausas durante la jornada laboral. Entonces, ustedes saben que al inicio de la jornada hacemos unos estiramientos con el ánimo de que el cuerpo se prepare para recibir estas emisiones, además de la carga que hacemos de peso o los agaches. También lo hacemos para que el cuerpo esté preparado para recibir, por ejemplo, una vibración. Entonces, importante que hagan los estiramientos a conciencia, que no sea solo por cumplir, por salir en una foto, o que lo hagamos de verdad pensando en el beneficio para nuestra salud. Estiramientos conscientes. Durante la jornada, si estoy manejando una herramienta que genere ruido o vibración, es importante que yo haga un estiramiento en el lote. No me va a tomar más de 2 minutos. Si yo voy a hacer mi pausa para hidratarme o para descansar, pues aprovecho y hago un estiramiento físico. Esto es importante. Intentar siempre que sea posible minimizar la intensidad de las vibraciones. Es decir, si yo tengo un equipo que funciona a ciertas velocidades y yo en la labor que estoy realizando puedo hacerlo a una menor intensidad y eso me genera menor impacto, menor vibración, pues yo debería hacerlo, ¿sí? Como un control. Selección de la herramienta o vehículo para mirar que el nivel de vibraciones que emitan sea menor. Por eso es que hoy en día hay sistemas de amortiguación especiales y pues ya de fábrica contamos como con ese control en la fuente.
Implementar un programa de mantenimiento preventivo para vehículos. También las inspecciones son importantes. Ese mantenimiento debe ser idealmente preventivo para lograr pues que los efectos sean los menores posibles. Cuando haya algún daño en alguna pieza, pues no sea el trabajador el que reciba ese aumento en las vibraciones, por ejemplo, o en el ruido, ¿no? Porque normalmente, como dice uno, si algo suena es porque algo está fallando. Entonces, ojo, hay que procurar que sea preventivo y pues ya obviamente si hay un daño, pues hay que hacerlo de manera correctiva, pero sí que exista una programación de mantenimientos. Ahora, capacitación, es importante que ustedes conozcan al detalle, como lo estamos haciendo hoy, estos riesgos, los efectos para la salud, cómo me protejo, cómo prevengo que esos síntomas aparezcan en algún momento de mi vida. Y bueno, con esto hemos terminado. Básicamente quería pues contarles sobre estos riesgos. Para que ustedes entiendan la importancia en especial de los estiramientos, del uso de la protección personal, de que pues puedan ustedes hacer el uso consciente, porque a veces lo hacemos, bueno, de pronto sabemos que Darren va a pasar por el lote o que me van a inspeccionar, me van a revisar, más allá del cumplimiento de una obligación que tienen ustedes por contrato, que sea un uso consciente, teniendo en cuenta que los riesgos que están presentes en la plantación pues me pueden enfermar. Entonces, si yo me protejo, pues voy a minimizar esa probabilidad. Quiero invitarlos pues a que implementemos estos controles. Si tienen ustedes reportes, de pronto alguna máquina, equipo, vehículo está fallando, hay ruidos extraños, sienten que está vibrando más de lo normal, entonces es importante que ustedes, que son los que operan, pues puedan manifestar esto a la persona encargada, en este caso a Reinaldo, a Darren. ¿Para qué? Para que pues se prenda esa alerta y la empresa pueda también actuar de manera oportuna, y finalmente los que se benefician pues son ustedes. También obviamente estar atentos a sus compañeros. A veces vemos que los compañeros están haciendo de pronto un acto inseguro, no están usando correctamente su protección, pues en especial invito al COPAS para que pueda hacer ese llamado, ese llamado a la conciencia, y pues que entre todos nos cuidemos. Finalmente ese es el mensaje. Me alegra pues haber compartido este espacio con ustedes, espero que haya sido claro y que estos 30 minutos pues ustedes lo lleven al día a día y en la práctica pues se protejan. Básicamente ese es mi mensaje para hoy. Espero con el favor de Dios que nos veamos en los próximos días en plantación para hacer nuestra reinducción anual y pues para cerrar este año que pues espero haya traído cosas bonitas para la vida de cada uno de ustedes. Feliz día y que Dios les bendiga. Muchas gracias.